Al final, el paciente, ¿qué es lo que quiere? Que cuando tiene un problema le atiendan. Y realmente lo que busca es que la atiendan bien, y que la atiendan rápido, y que la atienda un buen profesional, y que si tiene que operarse hay una demora razonable, y que si hay una complicación se le atienda. Y que si hay una... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Micros y Batas. Hoy tenemos que mirar hacia aquí, hacia nuestro corazón. Por eso nos acompaña el doctor Roberto Martín Reyes para que nos hable un poco de la cardiología, esta combinación de precisión, de entrega, también de mucha urgencia y de calma también. O sea, es una especialidad muy contradictoria y que es desde luego apasionante. El doctor Roberto Martín Reyes es jefe de cardiología en Quirón Salud. De hecho, hoy, como veis, estamos en un escenario diferente, estamos en el Hospital La Luz para poder disfrutar de este ratito con él. Y además es profesor asociado en la Universidad Francisco de Vitoria. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por contar Igualmente. Bueno, Roberto, antes de comenzar la entrevista como tal, en esta nueva temporada estamos preguntando a nuestros invitados ¿qué le dirían al siguiente invitado, a pesar de que no sepan quién es ni cuál es su especialidad? Entonces, nuestro último invitado al podcast, que fue el doctor Carlos Morilla, nos dejó esta pregunta. ¿Qué crees que podrías hacer para mejorar o que se puede hacer en general para mejorar la comunicación con los pacientes? Bueno, vamos a ver, es una magnífica pregunta. La comunicación con los pacientes hoy por hoy ya no solo es cómo tú te hablas con él o cómo te comunicas en persona, ¿no? La forma de comunicación yo creo que hoy por hoy está cambiando mucho y la comunicación puede ser presencial o no presencial. Y dentro de las comunicaciones no presenciales creo que ahí hay mucho campo por mejorar. De hecho, yo creo que los pacientes en muchas ocasiones agradecen el poder comunicarse con el paciente, con el médico sin tener al médico delante. Es decir, canales de comunicación, bien sea vía modelos de mensajería, estilo WhatsApp, que no sería WhatsApp en este caso, o por mail, o por canales de comunicación directo a través de portales de paciente que permitan una comunicación directa entre el profesional y el paciente. Yo creo que son cosas que a día de hoy ya son herramientas que vamos teniendo y sinceramente creo que son herramientas que van a ayudar a la comunicación entre el médico y el paciente. ¿Crees que la medicina está evolucionando hacia un modelo muchísimo más híbrido entre la presencialidad y lo telemático? Totalmente. O sea, yo creo que el punto de inflexión fue el COVID, porque hasta el COVID yo creo que el formato no presencial era algo muy residual, pero desde el COVID para acá yo creo que ha sido el cambio. Hemos aprendido a hacer medicina de otra forma que no sea únicamente con el paciente delante de tu consulta y yo creo que efectivamente en esa exploración de un formato diferente hemos aprendido que hay momentos y circunstancias de la atención con el paciente en el que son plenamente útiles. Es decir, yo creo que una consulta no presencial no vale para todos los escenarios que puede requerir un paciente, pero hay momentos en los que el paciente el trasladarse para que a lo mejor le digas que todos los resultados están bien, pues no tiene ningún sentido. O si tiene una duda con la medicación, pues a lo mejor tampoco tiene mucho sentido que se venga hasta el hospital para hacer ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que estamos, es muy joven, ¿no?, toda esta situación, porque llevamos muchos años de atención presencialista y ahora hemos cambiado a un modelo que está empezando a ser híbrido de verdad y estamos entendiendo tanto el médico como el paciente en qué situaciones es verdaderamente útil. Pues con la primera pregunta respondida, ahora sí que sí, pasamos a la entrevista. Y a todos nuestros invitados les preguntamos al principio pues cuál sería su paciente inolvidable, es decir, ese paciente que pues aporta una anécdota o una vivencia dentro de vuestras carreras que os dejan marcados. Puede ser algo divertido, algo más emocional. ¿Cuál dirías que es tu paciente inolvidable? Bueno, yo creo que hay muchos pacientes inolvidables. Yo cuando me pongo a pensar sobre pacientes que han marcado mi carrera, ahora mismo así a bote pronto, te diría que hay como 15 o 20 pacientes que han marcado mi carrera profesional, de los que he aprendido, para bien y para mal, porque yo creo que la medicina tiene ese punto de incertidumbre en el que no siempre tomas las decisiones correctas, siempre intentas hacerlo así, que sean las decisiones correctas, pero
te puedes equivocar. Yo el que le tengo mucho cariño porque la verdad que cómo evolucionó el caso y cómo sucedieron al final las cosas, te das cuenta que la medicina verdaderamente salva vidas y cura pacientes. Un paciente pues no muy mayor, tendría 47, 48 años, que tuvo una parada cardíaca en su casa y los compañeros del SUMA lo reanimaron y lo trasladaron, en este caso yo estaba trabajando en la Fundación Jiménez Díaz, lo trasladaron por vía código infarto a la Fundación Jiménez Díaz y bueno, pues todo en ese ínterin que sucedió desde que el paciente tuvo la parada cardíaca hasta que le pudimos abrir la arteria y proporcionar los medios que requería el paciente, pues pasó poquísimo tiempo y afortunadamente gracias a eso el paciente pues quedó tanto neurológicamente como desde el punto de vista cardiológico con una situación la verdad que fantástica. Y me acuerdo que al alta cuando se fue vino y en silencio me dio un abrazo, sin más, y es de esos abrazos que no hace falta que te digan nada más, sabes perfectamente la eterna gratitud que te está mostrando el paciente solo con un abrazo, sin decir ni una sola palabra. Entonces ese abrazo, que parece algo como a veces como muy de un ámbito familiar, también te lo puedes encontrar con pacientes donde verdaderamente te muestran todo su cariño y todo su afecto de verdad y lo sientes así, ¿no? Como algo verdaderamente muy, muy próximo, ¿no? Y la verdad que es un paciente que sí que me marcó y me ha dejado una huella muy bonita, ¿no? Qué bonito. Me encantaba que empecemos la entrevista con este tono, la verdad. Bueno, una vez hemos hablado del paciente inolvidable, tenemos que hablar de protocolos, ¿vale? Has implantado el protocolo código infarto y el código TEP, además de muchos otros. Y lo primero que quería preguntarte es cómo se construyen estos protocolos y qué papel juegan luego en la atención de los pacientes. Bueno, vamos a ver, el código infarto es, de hecho, una red asistencial que se empezó a trabajar en el 2013 y que fue realidad en el 2014, y la verdad que yo formé parte de ese comité dentro de la Comunidad de Madrid que estableció pues, las bases para la atención del paciente que sufría un infarto dentro de la Comunidad de Madrid. Ya había otras experiencias previas en otras comunidades en España y bueno, pues Madrid se incorporó en esa fecha, en el 2014 concretamente creo que empezamos, si no me equivoco. Yo estaba representando en ese momento a la Fundación Jiménez Díaz, que como te he comentado trabajaba previamente ahí dentro del ámbito de Quirón Salud, y bueno, pues fue un trabajo arduo porque era ponernos de acuerdo todos los hospitales dentro de la Comunidad de Madrid, cada uno con su idiosincrasia, cada uno con sus bueno, pues sus formas de trabajar y su disponibilidad de medios también. Y ahí lo que se hizo fue un poco aunar voluntades, intentar que todos remáramos en la misma dirección e implantáramos un protocolo común para la asistencia del paciente que sufría un infarto. En el infarto son de las patologías, para que lo entiendas, son patologías tiempo dependientes, es decir, que es fundamental que la cadena de valor, la cadena de atención del paciente esté súper sincronizada, porque cada tiempo que se pierde juega en contra del paciente. Entonces ahí, claro, intervienen no solo los cardiólogos que nos reuníamos a decidir qué era lo mejor, ahí tenemos que aunar las voluntades de los servicios de emergencia extrahospitalaria, tanto SUMA como SAMUR, tenemos que trabajar mucho con los médicos de atención primaria y tenemos que hablar también mucho con todos los hospitales que no tienen el código infarto dentro de su hospital, es decir, la atención final, que es hacer el cateterismo dentro de su medio. Entonces, es muy importante que el alertante, el que activa el código infarto, no demore esa activación, porque luego ya todo es una cascada de retrasos que al paciente le perjudican. Entonces, el crear un protocolo común, el crear una red asistencial, el que todos trabajemos de la misma forma, pues es lo que hace los magníficos resultados que va teniendo el código infarto con tiempos de atención muy óptimos, un porcentaje de atención en los primeros 90 minutos, pues cerca del 70 al 80%, que es un resultado fantástico, ¿no? Es decir, si a mí me diera un infarto y yo acudo a cualquier centro de la Comunidad de Madrid, actuarían en base al mismo protocolo. Correcto, es obligatorio, es digamos lo que está implantado dentro de la Comunidad de Madrid y así debe de ser. Es decir, tú llegas a un hospital, si ese hospital puede atender código infarto porque forma parte de los hospitales código infarto, te quedas ya allí directamente, ¿vale?
Y si es un hospital que no forma parte de la red de código infarto, porque no todos los hospitales tienen sala de hemodinámica para hacerlo, directamente serías trasladado al hospital de referencia para hacerte la atención pues lo antes posible, ¿no? Entonces, pero siempre dentro del mismo marco de atención de la red asistencial del código infarto. ¿Y cómo se consigue que se pongan de acuerdo tantos agentes? Porque al final no es solo por la parte de los cardiólogos, has mencionado al SUMA, el SAMUR. ¿Cómo se consigue coordinar a tantos agentes que al final son todos imprescindibles, ¿no? Por esto que decías, es que ahorrar unos segundos es la diferencia entre el éxito o el fracaso. Pues es una magnífica pregunta, porque realmente yo creo que cuando hay proyectos de este tipo en el que hay tantas personas implicadas con voces en ocasiones muy diferentes, porque cada uno enfoca el problema o la solución desde su perspectiva, y en ocasiones a veces las perspectivas son contradictorias, la de uno con la de otro, ¿no? Entonces ahí siempre al final juega un papel fundamental las personas y la voluntad de sacar algo adelante, ¿no? Entonces yo creo que había una magnífica voluntad de sacar un proyecto adelante, un proyecto que ya había en otras comunidades, y Madrid, siendo un referente nacional en el ámbito sanitario, no podía quedarse atrás. Y luego es verdad que tuvimos un líder maravilloso, que fue el doctor Pedro Luis Sánchez, que en ese momento estaba en el Gregorio Marañón, que lideró el proyecto, y fue una persona que, bueno, como es él, una persona de consenso, que siempre pues intentó buscar las sinergias e intentó evitar las cosas que nos separaban, y yo creo que finalmente se consiguió. Yo, de hecho, lo viví especialmente de una forma muy bonita también, porque en ese momento pues la Fundación Gene Díaz, y sigue siéndolo, es un concierto, es un hospital que está dentro de una empresa privada, pero da atención pública, y eso al principio pues generaba ciertas inquietudes, ¿no? Dentro de un ámbito puramente público, que era cómo se establecía el marco de atención del código infarto. El hecho de haber sido capaces de que también este hospital formara parte del código infarto, finalmente fue gracias al magnífico trabajo que hizo tanto Pedro Luis como la voluntad por nuestra parte de colaborar de forma verdadera y de trabajar y de remar todos en la misma dirección. Y yo creo que en ese sentido fue un éxito, y bueno, pues la prueba está que al final lleva 11 años funcionando el código infarto, y es algo que ahora mismo forma parte de nuestra vida y damos por hecho que está ahí, que lleva muchos años, pero que tuvo un comienzo, y ese comienzo fue hace 11 años exactamente, sí. Has hablado de colaboración y cooperación, y yo te quería preguntar por cómo pueden colaborar o cooperar de una manera más efectiva, por así decirlo, los centros de atención pública y los de atención privada, porque ahora con todo el tema de la presión asistencial, la sanidad privada juega un papel muy importante. Entonces, ¿crees que hay un punto de inflexión ahora mismo en el que hay que crear más sinergias que nunca? No digo que no las haya, ¿no? Pero que crear nuevas sinergias y crear un nuevo modelo de cooperación entre estos centros. O sea, este tema de lo público y lo privado siempre, ya de entrada, es polémico. Entonces, es un tema que siempre hay que manejar con cierto tacto, porque el decir una cosa en un sentido o en el otro parece que estás posicionado en un sentido o en el otro, y a lo mejor yo, estando en el ámbito privado, parece que voy a defender más el ámbito privado que el ámbito público. Yo siempre, y en esto no soy dudoso, he defendido el ámbito público como el patrón de comparación ideal, es decir, la sanidad pública en España es una sanidad excelente, con profesionales excelentes. Yo me he formado en la sanidad pública, en el Hospital La Paz concretamente, y cuando yo empecé a trabajar e empecé a orientar mi carrera hacia el ámbito privado, yo lo que quise incorporar dentro del ámbito privado es un formato de atención muy parecido al que existe en la sanidad pública. Por eso siempre decimos en nuestro equipo, que somos un equipo de muchos hospitales, que nosotros somos la sanidad pública dentro de la sanidad privada, porque creemos firmemente en que el modelo asistencial público en la parte asistencial es un modelo de excelencia que lleva muchos años y que ha generado y creado grandísimos profesionales y con resultados clínicos excelentes. ¿Cuál es el problema? Pues que probablemente lo que le falta a la sanidad pública es la eficiencia, que es lo que en muchas ocasiones puede aportar un poco más la sanidad privada. Entonces, yo creo que hablar de sanidad pública, sanidad privada, en un tono ni
despectivo ni valorativo, creo que en el fondo es un error, porque al final el paciente, ¿qué es lo que quiere? Que cuando tiene un problema le atiendan, y realmente lo que busca es que la atiendan bien, y que la atiendan rápido, y que la atienda un buen profesional, y que si tiene que operarse haya una demora razonable, y que si hay una complicación se le atienda, y que si hay una complicación haya medios para atenderla. Es decir, si en el fondo piensas qué es lo que quiere el paciente básicamente lo que quiere es un resultado clínico y una experiencia positiva en todo ese proceso, ¿vale? Que es lo que se llaman PROMs y PREMs. Y en esos PROMs y PREMs yo creo que tanto la pública como la privada se podrían complementar perfectamente en muchos aspectos. Yo creo que hay situaciones que son absolutamente absurdas, es decir, que un paciente le estén viendo en el ámbito público y en el privado el mismo especialista, duplicándole las pruebas, sin que haya una comunicación directa entre especialistas, no tiene ningún sentido. El que, por ejemplo, yo le prescriba una medicación a un paciente, un Nadiro o un Enalapril, que son fármacos del día a día, y que ese paciente tenga que ir a sobrecargar la agenda del médico de atención primaria para que le metan en la tarjeta sanitaria la medicación, es absurdo, porque yo no le puedo prescribir directamente esa medicación. Son cosas que efectivamente son barreras administrativas, en el fondo, pero esas barreras administrativas se deberían de vencer con el sentido común. Y en el fondo, cuando se habla tanto de poner al paciente en el centro, poner al paciente en el centro es eliminar las barreras administrativas. Eso es poner el paciente en el centro. Entonces, ¿cómo creo que se puede mejorar? Pues eliminando barreras administrativas, porque básicamente es lo que en muchas ocasiones nos separa, porque la voluntad de colaborar entre profesionales yo creo que hoy por hoy existe, y sinceramente creo que hay muchos aspectos en los que hay un reconocimiento a que el ámbito privado ha cambiado a mejor, porque efectivamente había muchas cosas dentro del ámbito privado que igual que a lo mejor era muy eficiente en cuanto a la rapidez de la atención, la posibilidad de hacer pruebas, etc., etc., bueno, pues adolecía habitualmente de una menor posibilidad para acaparar complejidad, es decir, cuando un paciente tenía una patología grave o importante, siempre es verdad que a lo mejor no era el sitio donde se atendía y acababan los pacientes más en el ámbito público. Hoy por hoy no, hoy por hoy en el ámbito privado se pueden abordar patologías de cualquier índole. Entonces, bueno, yo creo que con la suma de todo eso, yo creo que se podría conseguir grandes cosas. Pues nos quedamos con esta reflexión tan interesante y sobre todo con la palabra cooperación, que me ha gustado mucho cuando lo has mencionado antes y creo que es la clave de este asunto. Cambiamos de tercio porque al principio de la introducción decía que al final vuestra especialidad, la de cardiología, combina la calma con ese apremio, ¿no? De en cuestión de segundos puede cambiar el rumbo de un paciente. Y te quería preguntar cómo consigues en esos momentos tan críticos, por ejemplo el infarto que comentabas, cómo conseguís los profesionales de tu especialidad mantener la mente fría y poder actuar cuando tenéis que actuar. Bueno, vamos a ver, es verdad que desde el punto de vista emocional, para una persona que está viviendo el tener un infarto, es una situación pues probablemente de los peores momentos que puedes tener, ¿no? Al final, porque es una patología que, bueno, pues se asocia a una alta tasa de mortalidad, con lo cual eso no lo podemos obviar, pero es verdad que para un equipo que está acostumbrado a atender infartos o a atender pacientes en el ámbito de hemodinámica, la verdad es que no deja de ser una rutina en cierta forma, ¿no? Es verdad que en el caso del infarto hay un plus de adrenalina porque tienes que hacerlo, pero hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Pero desde el punto de vista emocional, yo creo que los magníficos profesionales que forman parte de la atención de estos pacientes, yo creo que para ellos es algo ya en cierta forma bastante rutinario, ¿no? Entonces al final no hay tanto componente emocional, sino que yo creo que es un poco más de adrenalina en el sentido de buscar hacerlo, pero hacerlo lo antes posible, ¿no? Al final. Hay muchos profesionales que más allá de la atención en consulta o en un quirófano, la actividad formativa que tú también realizas, no conocen todavía que pueden desarrollar otras labores, o a lo mejor no caen en que pueden desarrollar otras labores como es el peritaje médico. Tú hiciste el máster de peritaje médico y valoración del daño corporal y quería saber qué te llevó a también pues, diversificar tu actividad con esta ocupación. Bueno, vamos a ver.
el tema del máster, cuando lo hice, básicamente creo que es un tema que todos los médicos deberíamos de tener conocimientos un poco más ampliados de los que tenemos de lo que es la parte ética y legal, porque realmente es verdad que es una asignatura que en la carrera tampoco profundizas muchísimo, aunque es una carrera, o sea, es una asignatura que en mi caso, que yo estudié en Salamanca, era dura, o sea, no era una asignatura fácil, era una asignatura dura, pero es verdad que, bueno, es como una microformación que luego, es verdad que luego no la continúas luego ya en tu etapa MIR y tal, nadie se dedica a hablarte de la parte ética y legal y vas aprendiendo como a golpes, ¿vale? Entonces, yo consideré que era una parte que tenía un poco coja de mi formación y que era bueno ampliarla. Y de hecho, creo que es de las formaciones post doctorales que más me han enriquecido, porque he aprendido muchas cosas que en ocasiones por desconocimiento o por falta de a lo mejor de interés en ciertas áreas, pues te das cuenta que hay un vacío de conocimiento muy importante. Entonces, yo como jefe de departamento de varios hospitales del Grupo Quirón, siempre me pareció que como líder de todos ellos debía llevar un poco la batuta en esa área, y para eso tienes que formarte y tener conocimiento. Y son cosas, pues como lo que hicimos aquí no hace mucho, que son sesiones clínicas para, bueno, pues recalcar la importancia de la historia clínica, recalcar la importancia del consentimiento informado, recalcar la importancia de la comunicación con los pacientes, es decir, recalcar cosas que parece que en el día a día tú asumes que como siempre va todo bien, todo tiene que ir bien, pero que tienes que estar siempre preparado para circunstancias que a lo mejor pueden ser menos agradables, y la forma de prevenirlas es teniendo un conocimiento más amplio de lo que tenemos de los conocimientos éticos y legales. Pasamos, Roberto, a una ronda de respuestas rápidas sobre el corazón. ¿Te parece? Venga. Vale. ¿Qué es peor para el corazón, el estrés o el tabaco? Vamos a ver, yo diría que el tabaco. O sea, ¿es rápida o desarrollo un poco más? No, puedes desarrollar. O sea, el tabaco está sobradamente demostrado y forma parte de los factores de riesgo que llamamos antes primarios, ¿vale? Junto con la hipertensión, diabetes, dislipemia. Y el estrés quedaba como dentro de un factor secundario. Claro, cuando se clasificó el estrés como un factor secundario o menos importante, quizás no vivíamos en la sociedad en la que vivimos ahora. Y también a lo mejor te diría que seguramente no hay el mismo estrés en Madrid que en mi pueblo, en Alba de Tormes, en Salamanca, con lo cual, cuando evaluamos el tabaco es igual en todos los lados de malo, ¿no? Y el estrés, yo creo que hay sitios donde hay mucho estrés y potencialmente a lo mejor podría ser, si no equiparable, a lo mejor sí estar a un nivel bastante parecido, pero yo creo que a nivel global, si la pregunta es a nivel global, sin entrar en tantos matices en los que estoy entrando, te diría que el tabaco. Muy bien. ¿Cómo afecta al corazón la falta de sueño? Bueno, yo la falta de sueño, que era antes algo que no preguntaba tanto en la consulta, ahora lo pregunto mucho porque es tremendo el impacto que tiene en muchas cosas, pero en la que más, en la tensión arterial. En la tensión arterial, los pacientes que duermen mal o que descansan mal y tal, son pacientes que son los típicos que no terminas de controlar bien la tensión, tienen mucha tensión sub y baja, es decir, el efecto es muy variable de la medicación. Son pacientes difíciles de manejar el tema de la hipertensión, aparte que influyen muchas otras cosas: sobrepeso, resistencia a la insulina, ansiedad, apnea del sueño, o sea, otra serie de circunstancias que influyen, pero en una de las cosas que yo le doy mucha importancia es el tema de la tensión arterial. Esos pacientes que vienen con tensión mal controlada, la primera pregunta que les hago ahora es ¿qué tal duermes? Antes no lo preguntaba y ahora sí, porque influye mucho. Fíjate, es que es fundamental, sí, y descansar. Hace muy poquito no le habíamos dado la importancia que pero te das cuenta la cantidad de gente que duerme mal, ¿eh? Ya no es el que tarda en dormirse, es el que duerme 3 horas, se despierta y luego ya no vuelve a conciliar el sueño, que es tremendo eso también. Entonces, es verdad que con la edad, cuando nos vamos haciendo mayores, la tendencia es a dormir peor. Eso es un hecho cierto, pero bueno, ahora pues se habla de la higiene del sueño, con respecto al tema, pues por ejemplo, de las pantallas, intentar evitarlas antes de dormir, el leer, que puede bajar siempre un poquito a lo mejor el nivel de
estrés y tal. Bueno, pues ese tipo de cosas ayudan a conciliar el sueño, pero es verdad que el que duerme mal es difícil, ¿eh? Es difícil. ¿Qué tiene más peso en nuestra salud cardiovascular? ¿La alimentación o practicar deporte? Bueno, yo no lo pondría como una u otra. Yo creo que es las dos. O sea, yo creo que las dos son parte del tratamiento. Mira, yo cuando a un paciente le hablo del tratamiento, ya es muy común, de la hipertensión, de la diabetes y del colesterol, de esos tres factores de riesgo cardiovascular, yo le digo que hay tres patas. Una pata es la dieta, otra pata es el ejercicio y otra pata es la medicación, ¿vale? Entonces, cuanto más te apoyes en estas dos, menos necesitas de la medicación. Entonces, creo que en España, afortunadamente, todavía mantenemos una, digamos, prevalencia en la alimentación basada en la dieta mediterránea, cada vez menos, sobre todo en las grandes ciudades en las que se suele comer fuera de casa en ocasiones o comida rápida, etc. Pero la dieta mediterránea demostró ya hace mucho tiempo que disminuye la mortalidad cardiovascular comparada con cualquier otro tipo de dieta que se hace en el mundo. Por eso los países mediterráneos tenemos dentro de lo que es la Unión Europea y de la Sociedad Europea de Cardiología, cuando se hace el cálculo de riesgo cardiovascular, España forma parte de los low risk countries, es decir, los pacientes de menos riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es básicamente pues por estas cuestiones, porque somos países en los que se come habitualmente mejor desde el punto de vista de la variedad en cuanto a frutas, verduras, legumbres, carnes, pescados. O sea, es una comida variada, pero muy equilibrada, el aceite de oliva, por supuesto, es decir, muy equilibrada. Y luego es verdad que como tenemos muchas horas de sol al día, es un país que socializa mucho y que eso también invita a hacer ejercicio físico. Que el ejercicio físico es algo que se ha ido ganando con el tiempo. Es decir, cada vez más personas practican ejercicio físico, que no necesariamente es salir a correr, porque la gente entiende que es o me pongo el chándal para correr o no es ejercicio físico. El salir a andar, un paseo de una hora, paso ligero, eso ya es actividad física que vale. Entonces, bueno, pues yo creo que no diría una cosa o la otra, sino que diría la combinación de ambas. ¿El corazón avisa antes de un infarto? Pues mira, en muchas ocasiones sí. A veces no, ¿vale? Pero en muchas ocasiones sí. ¿Y cómo avisa? Pues con síntomas de menor intensidad a la que acabas teniendo cuando tienes un infarto, pero hay veces que pacientes que han tenido un infarto le preguntas y le dices, ¿usted días previos tuvo algún síntoma, algún dolor en el pecho, alguna molestia y tal? Y mucha gente te comenta que sí que tuvo algunos síntomas que evidentemente pues hoy por hoy el paciente pues no tiene por qué tener unos conocimientos extensivos de medicina y bueno, pues hay veces que no consulta. Una cosa y un matiz muy bueno es que todas estas herramientas de inteligencia artificial que hay ahora mismo, una de las cosas que puede ayudar mucho es a estos síntomas que aparecen días previos, que el paciente a veces no sabe interpretar. Estas herramientas lo que van a ayudar es precisamente a animar al paciente a que tome una acción. Es decir, oye, yo describo que tengo presión en el pecho, que se me ha ido al cuello, que se me ha ido al brazo, pienso que es otra cosa, pero ya estas herramientas te dicen, bueno, debe acudir a un centro hospitalario para que le vea un cardiólogo. Es decir, que creo que herramientas de este tipo pueden ayudar a facilitar el acceso también a pacientes que a lo mejor no tienen por qué saber qué es lo que le está pasando, ¿no? Qué bueno, pues no se me había ocurrido pensarlo, pero efectivamente es una Yo tengo algún paciente que ha hecho eso, precisamente. Qué bien. Vale, más. ¿Qué hábitos saludables recomendarías a cualquier paciente, incluso al que a priori esté más saludable? Bueno, yo para mí lo que creo que son los hábitos más importantes es, por un lado, lo que ya hemos hablado de la dieta, ¿vale? Basarla sobre todo en la dieta mediterránea, por no volver a repetirme. El ejercicio físico, intentar sacar 40, 60 minutos al menos 5 días en semana. Dormir 7 horas, por lo menos, o intentarlo, ¿vale? Y evidentemente pues evitar los tóxicos, en este caso pues el tabaco y el alcohol, ¿vale? Con eso ya tienes una gran parte. Es decir, tú puedes tener una predisposición genética a padecer una enfermedad, pero se sabe que en torno al 70-80% de las enfermedades que aparecen en el ámbito cardiovascular
son prevenibles. Es decir, que si tratas y si manejas todo esto, puedes llegar a evitar tener problemas cardiovasculares. Y a todo esto sumarle el que de vez en cuando pues hay que hacerse una revisión, que en eso también se ha avanzado mucho. Antes la medicina era muy reactiva, es decir, el paciente cuando venía tú actuabas, y ahora la medicina es más proactiva, es decir, antes de que venga el paciente vamos a intentar actuar previniendo enfermedades, ¿no? Pasa en el cáncer con los programas Prevencolon o el cribaje del cáncer de mama, y pasa también en la enfermedad cardiovascular con pruebas que se suelen hacer para descartar enfermedades cardiovasculares que puedan estar en una fase incipiente, ¿no? Bueno, ahora que sabemos un poco más sobre cómo cuidar nuestro corazón, quería conocer un poquito más de ti. Entonces hemos hecho un test del corazón, tranquilo, porque suena así a salsa rosa, pero no tiene nada que ver. Vale, tú que te dedicas vamos, que eres jefe de servicio, ¿tu corazón qué es más? ¿De gestión o de acción? Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil, sí. Yo es que no te diría que de una cosa ni de la otra, la verdad es que parezco gallego en ese sentido, pero o sea, al final como jefe de servicio te toca gestionar, pero yo lo que no puedo ver es algo que no esté funcionando bien y no actuar. Entonces, yo soy una persona que, aparte de trabajar como cardiólogo, soy jefe de servicio de un departamento muy grande y tengo que gestionar los recursos humanos de ese departamento. Pero evidentemente cuando algo no funciona o cuando algo no se está haciendo de forma correcta, tengo que actuar. Entonces yo soy un gestor activo, diría. Fenomenal, me encanta el término. Bueno, después de tantos años de carrera, ¿qué te sigue emocionando de la medicina? Los pacientes. O sea, a mí me encanta atender pacientes y me encanta mucho hablar con ellos. Ya no solo desde el punto de vista médico, profesional, por el motivo que vienen, sino que me gusta profundizar mucho en conocerles un poco más, en saber de ellos, porque en muchas ocasiones la clave y los problemas están antes de la consulta, pues en problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas con los hijos. Bueno, yo creo que tener un 360 de los pacientes, no solo de lo que te viene a contar, sino intentar entender el contexto, creo que es muy importante para ayudar mejor al paciente, porque una cosa es ayudar al paciente desde el plano profesional y otra es ayudarles desde el plano humano. Yo creo que si consigues combinar ambas cosas, la satisfacción del paciente es mucho mayor. ¿Cuál dirías que es tu placer culpable para desconectar del hospital? Bueno, el deporte, me gusta hacer deporte. Procuro o intento sacar al menos 3-4 momentos a lo largo de la semana para hacer algo de deporte, muy variado. Yo no soy de un deporte único, me gusta el baloncesto, me gusta el fútbol, me gusta el golf, me gusta salir a correr también, y va por épocas. Hay épocas que me da por una cosa, hay épocas que me da por otra. O sea, no soy una persona que se focalice únicamente en una cosa. Y evidentemente en la familia, ¿no? Porque al final muchas veces durante la semana, pues entre unas cosas y otras, estás la verdad que súper liado, mañana y tarde, y cuando llegas a casa, pues tampoco es el momento a veces para disfrutarlo, porque llegas con estrés, llegas con cosas pendientes, incluso te pones con el ordenador, es decir, no es el momento de desconexión todavía, ¿no? Entonces yo tengo, es verdad que hasta mediados, mitad de semana es un momento en el que estoy ausente prácticamente, pero luego me gusta mucho disfrutar del fin de semana y de hacer planes, pues viajar, pero viajes sencillos, bien a mi pueblo, al pueblo de mi mujer, que son cercanos relativamente, y ahí con amigos desconectas y lo pasas bien, ¿no? Pasar tiempo de calidad, en definitiva. Sí. ¿Qué canción te sube las pulsaciones? Bueno, eso ya por la edad, pero yo soy muy del último de la fila. ¡Oh, qué bueno! Entonces, a mí mi canción favorita de la vida es Cuando el mar te tenga. ¡Qué bonita! Entonces, bueno, pues me ha gustado es mi canción. Esa elección. Si tuvieras que describir tu trabajo con una palabra, ¿cuál sería? Vocación de servicio. Me encanta, porque es que es una palabra que sale en todos los podcasts, sin dirigir la conversación. Pues al final todos los invitados en algún momento habláis de vocación. O sea, yo creo que la medicina no es únicamente vocación, obviamente,
pero creo que estamos virando en el ámbito médico hacia una medicina con menos vocación, no voy a decir con poca vocación, pero con menos vocación. Y yo creo que no hay que olvidarse que el médico es una persona que tiene que servir a sus pacientes y que tiene que estar para sus pacientes. Y para sus pacientes implica un domingo a las 8 de la tarde, una guardia a las 3 de la mañana. Eso es la carrera que hemos elegido. Eso, cuando quisimos ser médicos, éramos conscientes de que nuestra labor iba a estar en muchas ocasiones rodeada de situaciones ingratas, que nuestra dedicación iba a ser para nuestros pacientes y para los pacientes, y que, bueno, pues también íbamos a disfrutar mucho de nuestro trabajo, como también lo hacemos, pero que evidentemente yo creo que la medicina sin una vocación bien entendida, creo que es menos humana, ¿no? Que yo creo que para mí es una palabra también muy importante cuando hablo de medicina. Yo creo que ser una medicina humana es cercana, de cariño, de afecto. O sea, un paciente que viene a la consulta y sale contento por la atención profesional es fantástico, pero si además de la atención profesional se siente entendido, comprendido, ve a un médico cercano que le trata con cariño, que está pendiente de sus problemas, que está pendiente de resolverle los problemas, de ayudarle con las citas, de ayudarle con, pues, si le hace falta una ambulancia, o sea, cosas de este tipo que parecen así que no forman parte de tu labor, pero creo que yo siempre me pongo en el lado del paciente. A mí me tocó acompañar mucho a mi abuela con temas médicos y te das cuenta un poco la diferencia entre el médico que está por ayudar y el que está en el plano profesional. Y yo creo que la diferencia es tremenda. Personas que cuidan de personas. Correcto. Tan fácil como eso. ¿Qué frase dirías que repites más en consulta? Frase que repito más en consulta. No tengo yo una frase así como fetiche que use como muletilla, la verdad. No sé, me pillas ahí, la verdad. No, bueno, yo, o sea, más que frase, lo que suelo decirle es: ¿qué tienes que contarme hoy? Siempre les pregunto si ha pasado algo, o si ha habido alguna novedad, o algo, o sea, ha habido algún cambio. O sea, es decir, siempre me gusta primero escucharles antes de, por ejemplo, cuando vienen los resultados de pruebas, lo fácil sería que entren por la puerta y le dices: ¿está todo bien? Te has acabado la consulta. Entonces, bueno, pues a lo mejor entre medias de que le has visto la primera vez y esta, le ha pasado algo. Entonces, a mí siempre me gusta que hablen ellos primero y que te cuenten: oye, pues mira, me ha pasado esto, o me han cambiado esto y tal. Entonces, yo lo que sí que les pregunto siempre es: ¿qué tienes que contarme? O que ha habido alguna novedad. O sea, siempre les doy primero la palabra antes de yo empezar, ¿no? Y por último, termina esta frase: un buen cardiólogo siempre... Un buen cardiólogo siempre debe promover que sus pacientes hagan una adecuada prevención cardiovascular. O sea, yo creo que eso es un mantra que hay que siempre inculcar. Es decir, el paciente que salga por la puerta tiene que salir con las ideas claras de cómo está y qué tiene que hacer para seguir estando como está, si es que está bien, o evitar el poder estar mal. Entonces, yo creo que es muy importante promocionar y promover la prevención cardiovascular, y yo creo que es una de las cosas fundamentales desde el punto de vista de la cardiología. Muy bien, pues para cerrar esta entrevista con broche de oro, te doy la oportunidad de que le dejes una pregunta a nuestro siguiente invitado o invitada. Todavía no sabemos quién será, pero nos encargaremos de transmitírsela y a ver qué nos responde. Vale, bueno, pues yo la pregunta que le lanzaría sería cómo ve la medicina del futuro y qué implicación va a tener las nuevas herramientas de inteligencia artificial en nuestro manejo diario de los pacientes. Una pregunta... Buen melón, ¿eh? Una pregunta entretenida. Estupendo, pues nada, se la haremos llegar. Roberto, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Además que nos recibas aquí en el Hospital La Luz, y esperamos tenerte muy pronto en el podcast. Fenomenal, un placer. Muchas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros que estáis al otro lado de la pantalla o de los auriculares. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Micros y Batas.